Así que, pues es como que súper engañoso todo esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se anuncian ellos? Ellos no se anuncian como centros de aborto, ¿verdad? Sino que son centros de ayuda, o sea, para dar apoyo en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿verdad? Entonces, cuando se mete uno a investigar las cifras y ve cómo es una farsa, porque si realmente quisieran apoyar a la mujer, miren, el primer cáncer en la mujer, yo creo que aquí hay un médico, ¿verdad? Pero en este momento está haciendo el cáncer de mama. Ellos no hacen, en los centros de Planned Parenthood no llegan a hacer ni siquiera el 1% de las mamografías que tendrían que hacer a las mujeres, ¿verdad? Pero sí, 4 de cada 10 niños estadounidenses mueren en sus centros. Entonces no hay tales de que es un tema de ayuda a la mujer, ¿verdad? O sea, ahí el negocio es enteramente el tema del aborto. Bien, entonces aparece esta, que es súper importante que ustedes la conozcan, ¿verdad? Aquí hay otra persona tratando de entrar, perdón, solo la voy a dejar ingresar. Ahí está ya. Muy bien. Ahora, después, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, a ver, ¿quién reconoce este logo de acá? Este símbolo. ¿De qué asociación es? ¿De qué organización es? De la ONU. De la ONU. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con Naciones Unidas? Inmediatamente después que terminó la Segunda Guerra Mundial, se reúnen un grupo fuerte de estados y dicen, tenemos que crear un organismo supranacional, ¿verdad? Algo que vele para que esta atrocidad que se cometió contra la humanidad no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Algo que realmente esté vigilante, que se respete la vida, que se respeten los derechos humanos, que reine la paz, ¿verdad? Que reine la concordia entre las naciones, etcétera. Entonces, con esa intención es que surge Naciones Unidas, ¿verdad? Inmediatamente finalizando la segunda, pues un par de añitos después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero, lamentablemente, al día de hoy, Naciones Unidas, a través de sus distintos organismos, es un promotor, o sea, es de los principales promotores a nivel mundial, ¿verdad? Del ataque frontal contra la vida, la naturaleza humana, la familia. Entonces, por ejemplo, la UNESCO. La UNESCO es el organismo de Naciones Unidas que ve todo el tema de ciencia, educación y ciencia, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero ¿y ellos cómo pueden atentar? Pues ellos atentan a través de los programas de educación sexual integral, la mal llamada educación sexual integral, ¿verdad? Entonces ellos a través de sus programas hablan de todos estos mal llamados derechos sexuales y reproductivos, empiezan, ya ustedes lo van a ver, creo que es la penúltima conferencia que vamos a tener, pero cómo también se introdujo a través de ellos ellos hicieron como que, o sea, ellos propusieron un programa de educación sexual integral y esas directrices se utilizaron como directrices para utilizarse a nivel internacional y entonces, por ejemplo, una de las directrices habla de la masturbación de la primera infancia, ¿verdad? Que es enseñarle a un niño a partir de los 4 años a masturbarse, porque es importante que aprenda a conocer su cuerpo, ¿verdad? Luego sabemos que un niño que empieza así con masturbación, inmediatamente va a entrar al tema de la pornografía y después la pornografía es el detonante del abuso sexual, ¿verdad? Entonces, pero bueno, UNESCO, digamos, a través de la supuesta educación que da, que no digo que no tenga otros programas que sí son positivos, ¿verdad? Pero UNESCO apoya toda esta agenda antivida. Después el otro símbolo, que ese es bien importante que se lo aprendan, porque ese, ahí lo van a ver más adelante, aparece en un montón, pero un montón de libros, en un montón ¿cómo se llama? De iniciativas aquí en Guatemala. Ese es el Fondo de Población, el UNFPA. Es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Entonces, a través de ese Fondo de Población es que se canalizan los fondos, por ejemplo, para promover toda la anticoncepción abortiva, el aborto, ¿verdad? En el mundo. Entonces, pues es también delicado, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? No digamos, o sea, la Organización Mundial de la Salud que son de los principales promotores, por ejemplo, de la anticoncepción, y hablan que la mujer tiene el derecho a la anticoncepción y que es parte vital en la salud de la mujer la anticoncepción, cuando ellos mismos
La OMS nos ha dicho que, por ejemplo, la píldora anticonceptiva es cancerígeno tipo 1. O sea, son esteroides prohibidos a los deportistas, ¿verdad? Pero a las mujeres se los quieren dar a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces también la Organización Mundial de la Salud, con todo este tema de la mal llamada salud sexual y reproductiva, pues es promotora del aborto, de las esterilizaciones masivas, etcétera. ONU Mujeres, igual, ¿verdad? Uno dice, mire, yo conozco programas de ONU Mujeres súper bonitos y capacitan a mujeres indígenas y les enseñan oficios y les ayudan a vender sus productos. Y es bonito, está bien, pero lamentablemente, como dice una amiga muy querida de varios que estamos en este grupo, perlas con lodo, ¿verdad? Es la mezcla de perlas con lodo y eso es lo que más confunde, ¿verdad? Porque luego nos vamos a ver más allá adentro, ¿verdad? Y en aras de buscar la justicia, la igualdad para la mujer, también son promotoras de una agenda feminista, abortista, ¿verdad? Son promotores de la ideología de género. Entonces, pues lamentablemente esto se ha convertido Naciones Unidas, ¿verdad? Así que hoy es, por eso le quise poner esta calavera aquí, porque es realmente junto con otros organismos internacionales, ¿verdad? Y con gobiernos poderosos, con fundaciones fuertes, como la fundación de Bill y Melinda Gates, la fundación Packard, ¿verdad? Los Rockefeller, pero Soros, ¿verdad? El famoso Soros que ahora se ha hecho tan famoso, ¿verdad? Y los que no lo habíamos escuchado, pues en estos últimos años se le ha escuchado tanto, pero son de los que están promoviendo y financiando toda esta agenda de la cultura de la muerte. Bien, entonces, Naciones Unidas en 1994 tuvo la conferencia de población, ¿verdad? Entonces, en la conferencia de población se introdujeron estos dos términos, salud sexual y derechos reproductivos. Ahora miren, estos términos, y esto es importante también que ustedes aprendan a irlos identificando, es lo que conocemos como eufemismos. Yo quisiera saber si alguno de los que está aquí, de participantes, sabe qué es un eufemismo. Lo poquito que yo te puedo explicar es que son palabras que utilizan, pero son palabras con un doble significado, o sea, engañosas. Eso es lo que recuerdo. Ajá, muy bien, gracias. Un eufemismo. ¿Me escucho, verdad? Sí, sí, Virginia, te escucho. Atenúa la acción. Atenúa lo que está pasando. Muy bien, exactamente. Está súper bien las dos opiniones de ustedes. Es como que, miren, yo de repente si veo a mi esposo que se me pasó unas 50 libras de peso, ¿verdad? No le voy a decir a las que qué gordo estás, ¿verdad? Pareces ballena. No, o sea, le voy a decir a la que galán estás, ¿verdad? O sea, es decir una misma realidad, pero con una palabra, como decía Virginia, que haga más tenue, más leve, ¿verdad? Que no, y como decía Lucero, que es como engañoso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos de salud sexual, o sea, para ellos salud sexual son métodos anticonceptivos artificiales. Los métodos anticonceptivos, ustedes ya vieron, ya tuvieron la charla de métodos anticonceptivos y ya vieron los serios daños que causan en la salud de la mujer. Entonces, no podemos hablar de salud en la sexualidad, ¿verdad? O sea, ovular es un signo de salud, eso sí, ovular es un signo de salud. Un embarazo es un signo de salud. El movimiento de las trompas de falopio es un signo de salud. Eso es un signo de salud. Pero engañar al organismo y hacer que un órgano sano empiece a funcionar mal y deje de ovular, eso no puede ser jamás salud, ¿verdad? Y luego los derechos reproductivos. Esa es una palabra así como que súper chilero, ¿verdad? Mis derechos reproductivos, refiriéndose al aborto. Esos son los derechos reproductivos. Entonces, y es como irónico, ¿verdad? Porque una de las secuelas, y ya lo van a ver ustedes más adelante, del aborto, en muchos casos, es la esterilidad, ¿verdad? Que hay mujeres que ya su reproducción acabó, o sea, por el daño que se sufrió durante el aborto, ya no pueden volver a quedar, ¿verdad? Entonces, pero a esto se refieren ellos. Entonces, cuando ustedes lean en la prensa o que escuchen salud sexual y derechos reproductivos, ya saben que son palabras ideologizadas, ¿verdad? Bien. Ahora miren, cuando nosotros vemos, digamos, las marchas feministas, ¿verdad? Que el famoso 8 de marzo, que de verdad dice uno, ay Dios mío, a ver qué
qué van a ir a hacer ahora, qué monumento van a rayar, dónde se van a poner a gritar, ¿verdad? Todas las de los pañuelos verdes, etcétera. Esta frase, por ejemplo, y esta mujer que está aquí, en mi cuerpo decido yo, esto es muy característico de ese tipo de grupos, de los grupos que están haciendo bulla, de los grupos que están haciendo una presión política, ¿verdad? Que se quieren hacer notar, en fin, etcétera. Pero esto no representa a la mayoría de mujeres. Es decir, la mayoría de mujeres que van y buscan abortar a su hijo, no es porque estén con la idea, en mi cuerpo decido yo, saquen sus rosarios de mis ovarios, en fin, todas esas cosas que se ponen a decir, no, es porque son mujeres que en su inmensa mayoría se sienten solas. O sea, se sienten solas, se sienten desesperadas, es como que estuvieran en un túnel donde no encuentran ni una sola luz, ¿verdad? No le ven salida. En muchísimos casos se sienten abandonadas por el papá del bebé, ¿verdad? Que usualmente es el novio o el amigo o el compañero o el que se conocieron esa noche y ya ni se acuerdan quién era, ¿verdad? Entonces es tan triste de verdad cuando uno ve estas mujeres que quedaron solas y que no tuvieron el apoyo del papá de la criatura, porque está bien, si la relación entre ellos dos como personas adultas no funcionó, no va para nada, pues está bien, no tienen por qué estar juntos, pero padre de la criatura siempre se va a hacer, ¿verdad? El hombre. Entonces muchas mujeres sí, quedan de verdad, quedan desprotegidas, quedan solas, quedan muy atemorizadas. A muchas de ellas las sacan de sus casas, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer, están en situación de pobreza, se encuentran realmente angustiadas. ¿Y qué es lo que encuentran? El supuesto apoyo de unas amigas que le dicen, no te preocupes, yo te voy a ayudar y te voy a conseguir una pastilla, ¿verdad? Entonces, esta mujer que ven ustedes aquí no representa la realidad, ¿verdad? La realidad es otra y eso lo vamos a ver en la próxima sesión de la próxima semana, cómo de verdad es un dolor enorme para la mujer que pasa por un aborto, ¿verdad? Bien, entonces, ahorita vamos a presentar un video del aborto. Aquí sí me voy a salir para poder compartir el sonido. Entonces, miren, en este video, pues las escenas son como bastante fuertes, ¿verdad? Pues siéntanse en la libertad de no verlo, las personas que no quieren verlo. Sin embargo, mi recomendación es que lo vean, porque en serio que a veces nos acostumbramos tanto a escuchar ya la palabra aborto, 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 que no logramos entender la dimensión de lo que realmente está sucediendo. Entonces, no lo vamos a ver todo, vamos a ver una partecita, ahorita se los voy a compartir y por favor me dicen si se escucha. Vamos a ver, me dicen si se escucha el sonido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Verástegui y quiero invitarlos a que vean un video que me ha inspirado muchísimo a luchar. A ver, ¿sí se escuchaba? Sí, sí se escucha. Sí, va. Vamos a dejar la presentación que hace Eduardo Verástegui y vamos a entrar ya puramente al video. Mira qué impresión. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor?
estos pies que deseaban correr para alegrarte, que deseaban por siempre acompañarte, ya no se podrán mover, están muertos, llenos de sangre. ¿Qué habré hecho para que hagas que el dolor llene mi cuerpo? Como al peor criminal del universo, ¿qué habré hecho? ¿Dónde estás, papá? ¿Por qué dejas que me arranquen poco a poco? ¿Por qué dejas que me maten? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Dónde estás, mamá? Que no escuchas el grito de mi silencio, que no oyes mi corazón, está latiendo. Estos brazos que deseaban abrazarte, estas manos que soñaban con acariciarte, ya no lo podrán hacer porque alguien las ha arrancado de su base. Tengo miedo, siento que algo lastima mi cerebro, siento que la oscuridad me está envolviendo. Tengo miedo. ¿Dónde estás, papá? ¿Por qué dejas que me arranquen poco a poco? ¿Por qué dejas que me maten? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Dónde estás, mamá? Que no escuchas el grito de mi silencio, que no oyes mi corazón. Hola, ¿qué tal? Bien, entonces, miren, esto a mí la verdad me da una enorme tristeza porque, pues, obviamente, ¿verdad? Es súper triste ver cómo se descarta la vida, ¿verdad? Todos los bebitos que vieron ustedes aquí en este video fueron bebitos o partes o órganos que fueron recolectados de basureros que estaban así cerquita de los centros de aborto en Estados Unidos. Y todas estas criaturitas son hijitos de alguien, ¿verdad? Son hijitos de alguien, son hermanitos de alguien y pararon así, pues, en un basurero. Y yo siempre les cuento que una vez fui a dar este tema, que me lo pidieron en un grupo, era un grupo católico de jóvenes. Y después que pasé un pedacito de este mismo video, se paró un jovencito y me dijo, mire, lo que usted está haciendo está mal, porque lo que usted está haciendo es que nos está manipulando emocionalmente. Entonces cuando me lo dijo, pues yo decía, bueno, qué bueno que él se sintió movido emocionalmente, porque eso quiere decir que algo de fibra moral le queda aún, ¿verdad? Sin embargo, este video, o sea, está tan lejos de ser una manipulación, porque cuando una persona quiere manipular a otra persona o a un grupo, ¿qué es lo que hace? Presenta parte de la información, ¿verdad? Simplemente presentamos lo que nos conviene para obtener la atención y la respuesta hacia donde deseamos, ¿verdad? Este video no presenta parte de lo que nos conviene presentar, presenta lo que es el aborto. Y eso es el aborto. O sea, el aborto es dar muerte a un niño dentro del vientre de su madre. O sea, niñitos que son cortados en pedazos, niñitos que son succionados enteros,
niñitos que son quemados, ¿verdad? Vieron ustedes algunos ahí que se miraban todos como negritos, ¿verdad? Eso es porque son quemados, se les inyecta solución salina. Ya se han reportado casos de bebitos que han vivido hasta 3 días con quemaduras de 4º grado en todo su cuerpecito, ¿verdad? De solución salina. O sea, en fin, hay tantas maneras de realizar abortos, ¿verdad? Que les provocan, los asfixian, ¿verdad? Al quitarles pues toda su, que ya no pueden recibir oxígeno, o les inyectan dioxina y entonces con eso les provocan un infarto, en fin, tantas maneras diferentes, ¿verdad? Pero esta es la triste y lamentable realidad del aborto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, no sé, yo me pregunto, ¿será que un niño, por haber sido concebido en una violación, se merece esto? O un niño porque va a nacer en un ambiente donde hay extrema pobreza, se merece esto, ¿verdad? O un niño porque nunca va a conocer al papá porque no se quiso hacer responsable y dejó sola a la mamá, se merece esto. Y al menos en mi cabeza no hay nada, ni una sola opción que me diga sí se lo merece, ni una, ¿verdad? Pero bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo para que cada vez sean más las personas que digan, no, sí, la verdad es que en este caso yo sí apoyo el aborto? Lo que está sucediendo es que han sabido implementar muy bien su plan estratégico, ¿verdad? O sea, el movimiento antivida, o sea, han sabido implementar muy bien. Entonces, hoy vamos a ver ahorita las 5 principales estrategias y es muy importante que ustedes puedan aprender a reconocerlas. Ahí se van a dar cuenta. Yo sé que varios de los que están aquí ya tienen como bastante camino recorrido en la labor pro vida. Algunos otros tal vez estarán empezando, ¿verdad? Y entonces cuando uno va empezando se le abren los ojos y de verdad es como que un nuevo mundo se abre porque empezamos a entender muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que antes simplemente mirábamos por ahí pero no entendíamos. Entonces hoy vamos a ir viendo detalladamente estas estrategias. Solo te vamos a dar la palabra, Virginia. Virginia tiene la palabra ahí, Karen. Sí. Gracias. Gracias. Solo si puedes contarnos qué le respondiste a ese jovencito que se levantó después del video. Que se levantó el video. Lo decís después. Sí, no, pues simplemente le comenté más o menos lo que les estaba comentando a ustedes, ¿verdad? Que era lo que era la realidad, ¿verdad? Que esa era simplemente la realidad del aborto. El tiempo era tan reducido, tenía 20 minutos para hablar de todo. Yo decía, Dios mío, y todos querían hablar, ¿verdad? Entonces, no pude extenderme mucho, ¿verdad? Pero ¿saben qué fue de lo que me dio más tristeza? Que era un patojo que yo conocía y que no solo ese era un grupo católico, sino que además ese patojo había estudiado su vida entera en un colegio católico y tiene unos papás súper comprometidos y gente de tanta fe. Y por eso es que miren, a los que son papás aquí, de verdad, no creamos que solo con darles un buen ejemplo es suficiente. O sea, solo con darles un buen ejemplo en la casa. O sea, nunca podemos bajar la guardia. Tenemos que estar muy pendientes de cuáles son las ideas que les están metiendo en sus colegios, en sus universidades, en los grupos de amigos. Y nunca asumir que porque nosotros creemos así, ellos van a creer igual, ¿verdad? O sea, tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de verdad de su formación, de manera constante. Bueno, entonces vamos a ver ahorita las principales estrategias. Entonces les voy a compartir nuevamente la pantalla. Bien, entonces, bien, vamos a ver entonces las estrategias. Entonces, miren, primera estrategia, crear una mentalidad antivida. Tienen que instalar una mentalidad antivida, ¿verdad? Que era lo que decía esta abogada que les comentaba al principio. Buscar esa despenalización social, esa despenalización en nuestra mente. Hacer que de pronto las personas empecemos a decir en este caso sí, en este caso no, ¿verdad? Aquí sí defendemos la vida, aquí sí no defendemos la vida. Por eso es que miren, no sé si a ustedes les ha llegado que de repente mandan una encuesta en Twitter, ¿verdad? ¿Cree usted que tiene que despenalizarse el aborto? ¿O cree usted que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Y entonces ahí está, 69% sí, 25% no, en fin, ¿verdad? Yo cuando lo veo, yo digo, bueno, tenemos que participar, porque si hay opinión pública, tenemos que participar, porque si nos quedamos callados,
Entonces, todos los que sí están a favor de despenalizar el aborto, pues va la gente a pensar, bueno, la opinión pública dice esto. Sin embargo, cuando a mí eso me llega, verá, una encuesta así, me parece tan ridículo, pero es que tan ridículo y me llena de cólera porque yo digo, ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿en qué momento el valor de la vida va a depender de cuántas personas están a favor o en contra en una encuesta en Twitter? O de cuántos legisladores levantaron la mano, ¿verdad? De que defendemos la vida o no, si queremos pasar esta ley a favor del aborto. O sea, ¿en qué momento nos llegó a suceder esto? ¿Verdad? Pero bueno, entonces hay toda una estrategia para instalar esta mentalidad antivida. Entonces yo les traigo aquí solo, hay tantos ejemplos que dar, pero yo les traigo aquí solo algunos poquitos ejemplos. Entonces estos son pues unos adolescentes, ¿verdad? Que tendrán tal vez unos 13, 14 años de institutos públicos, ¿verdad? Entonces APROFAM tenía APROFAM y otras organizaciones, pero la que a mí más me suena es la de APROFAM, que tenían este programa que son los muñecos estos de hule. Entonces llegan y les dan a los jóvenes estos muñecos de hule que se tienen que llevar a sus casas, ¿verdad? Entonces el muñeco llora, el muñeco se despierta, se mueve, el muñeco hace pipí, ¿verdad? A cualquier hora. Entonces puede estar la jovencita, por ejemplo, a las 3 de la mañana y de repente el bebé empezó a gritar, a llorar y se hizo pipí. Entonces viene la patoja y a esa hora se tiene que levantar, lo tiene que limpiar, lo tiene que tranquilizar, darle de comer, cambiarle el pañalito, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? O sea, ¿qué efecto puede eso producir en la mente de un joven? Que a las 3 de la mañana o a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche tenga que levantarse, dejar de hacer lo que está haciendo, despertarse para limpiar a este muñeco. ¿Qué efecto puede producir en su mente? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿quién quiere participar? Un rechazo a la, digamos, labor de tener un bebé. Y por otro lado, la situación interesante ahí es que en un caso real, una madre tiene algo en su corazón que es el amor. Porque cuando hay amor, las situaciones más adversas pueden sobrellevarse con alegría. Pero en ese caso solamente les ponen una trampa porque les dan a entender la molestia que significa tener un niño. Entonces lo que están tratando de hacer ahí es crear una mentalidad antivida al final, maliciosa y promoviendo el egoísmo. Porque como repito, es porque en una maternidad verdadera, pues hay un amor que es el que hace que la mamá, igual que cuando los niños crecen, se pueda quitar bocados de la boca para dárselos a sus hijos y no se siente triste ni angustiada por ello. Entonces, al final, el efecto que ellos buscan es un rechazar a un niño, ¿verdad? O una maternidad. Muy bien, muchísimas gracias. Me encantó su participación, usted lo resumió todo perfectamente bien. Y es que es así, gracias. Porque miren, cuando ellos llegan a un establecimiento, ¿qué es lo que dicen? No, es que tenemos que evitar los embarazos adolescentes. Entonces, es importante que los niños sepan que no, o sea, que los adolescentes sepan que no están preparados para ser padres. Y eso es cierto. O sea, un muchachito de 12 años, de 13 años, no es la mejor edad para convertirse en padre o madre, ¿verdad? Sin embargo, paralelamente están creando todo ese rechazo a la maternidad y a la paternidad, ¿verdad? O sea, los hijos son un estorbo, los hijos me causan molestia y tal como usted dice, o sea, es imposible, o sea, con un hijo estamos emocionalmente apegados, o sea, son carne de nuestra carne, los amamos, ¿verdad? Pero con un pedazo de hule en 2 días no puede existir un apego, ¿verdad? Así que esto es uno de los ejemplos. Ahora voy a pasar aquí a este otro. Quiero que lo leamos. Miren, esta es una publicidad de APROFAM. Es importante que ustedes sepan que APROFAM es la filial de la IPPF en Guatemala. O sea, la IPPF está como en o sea, IPPF, que fue la que hablamos de la International Planned Parenthood Federation, está más o menos en 190 países, ¿verdad? Alrededor del mundo, tiene filiales. Y en Guatemala la filial es APROFAM. Y eso pues es público, ¿verdad? Ahí está la información pública, hasta se ve la cantidad de dinero que entra de la IPPF a APROFAM, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí en esta imagen, en la parte de hasta abajo,
¿Reconocen alguno de los logos que acabamos de ver de los organismos de Naciones Unidas? No sé si lo logran reconocer. Es el del UNFPA, el anaranjado, es el del Fondo de Población, a través del cual entran todos los fondos para financiar el tema de la anticoncepción, de abortos, y de, ¿cómo se llama?, de esterilizaciones masivas, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos presentan aquí? Necesitamos métodos anticonceptivos. Miren, yo cuando veo a estos muchachitos, o sea, ya se ven un poquito más grandes que los de la foto anterior. Aquí tal vez tendrá unos 17, 16, no sé, 17, 18 años. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes que tal vez tengan esa edad, o que tengan hijos, o que tengan hermanos en esta edad. ¿Qué necesita un patojo y una patoja en esta edad? Si está con un novio, si está con una novia, ¿qué es lo que necesitan? ¿Necesitarán métodos anticonceptivos? ¿O qué es lo que necesitan? En un noviazgo, en esta edad, ¿qué necesitan? Yo creo que ellos necesitan orientación y conocerse entre ellos. Muy bien, necesitan conocerse, necesitan escuchar el valor de la espera, necesitan saber que la sexualidad no es mala, ¿verdad? Pero la sexualidad me vincula a una persona que quizá en este momento de todavía mucha inmadurez no sea la persona adecuada, ¿verdad? El noviazgo no es el momento para las relaciones sexuales. Necesitan escuchar que son capaces de posponer el momento del gozo, ¿verdad? Necesitan escuchar del matrimonio, necesitan tener un plan de vida futuro, ¿verdad? Y tener ese plan de vida familiar, empezar a tener sus relaciones sexuales en el matrimonio, tener sus hijos en el matrimonio. O sea, necesitan eso, necesitan esa formación, pero no. ¿Qué es lo que nos dice APROFAM que necesitan darles en su educación sexual? Porque esto es lo que están ellos promoviendo ahí, es la educación. Ahí dice cabal, ¿ve? Exigimos educación sexual, imposible seguir sin ella, ¿verdad? Entonces, esto es lamentable. O sea, yo tengo ahorita 12 años de trabajar en los establecimientos públicos, en escuelas y en institutos del sector público. Y me encargo precisamente de la formación de maestros y directores en el área de afectividad y sexualidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de educación sexual, yo les pregunto, bueno, ¿qué creen ustedes que debieran de recibir sus alumnos en una clase de educación sexual? Miren, es lamentable ver cómo los maestros dicen de los órganos reproductores, de las enfermedades de transmisión sexual, del uso de métodos anticonceptivos, que de las partes erógenas del cuerpo, que del placer. Yo digo, sí, pero todo, absolutamente todo, lo están reduciendo puramente a la parte corporal. ¿Y dónde están los valores? ¿Dónde está el valor de la espera? ¿Dónde está la castidad? ¿Dónde está el saber cuidarme, el darme a respetar, el conocer a la otra persona? Simplemente no se incluye. Porque tristemente la educación sexual integral lo único que está haciendo es una promoción de la promiscuidad. Pero eso sí, enseñándoles a usar métodos anticonceptivos para que no queden embarazadas, ¿verdad? Bien, ahora aquí, otra vez, seguir instalando la mentalidad antivida. Esto también es de APROFAM, ¿verdad? Solo que estos de aquí ya se ven en edad más casadera, ¿verdad? Ya podrían estar casaditos, ya se ven que están 20 y tantos años. Entonces quiero que ustedes me digan, en la frase que está ahí en ese círculo en rojo, ¿cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es la idea equivocada que nos quieren transmitir? Léanlo y me lo comentan. Pues yo pienso que es, si el hijo no es deseado, entonces no es bienvenido, ¿verdad? Si es deseado, no es bienvenido. Así No, es. Si no es deseado, no es bienvenido. Aunque ya estemos casados, aunque ya nos conozcamos, pero si no es deseado, no está en nuestro plan, entonces deshagámonos de él, ¿verdad? También que es un estorbo para el plan de vida. Así es. ¿Qué va a pasar con nuestro plan de vida? Yo digo, Madre Santa, o sea, pues sí, tal vez los hijos hacen que definitivamente, si es que no estábamos esperando en este momento, pues hacen que tal vez muchos de nuestros planes puedan cambiar, pero al final los que somos padres sabemos que el corazón se ensancha. O sea, recibir a un hijo ensancha el corazón, nos hace más humanos.
Y lo que dijo la persona anterior, que no leí el nombre, o sea, si no es deseado, entonces ya no es querido, no lo queremos. Y saben que esto es algo muy, pero muy importante, y se lo digo especialmente por las dos personas nuevas en este grupo, que ustedes están con toda la intención de ayudar al sacerdote a abrir Proyecto Gabriel. Proyecto Gabriel es un proyecto lindísimo que trabaja en parroquias ayudando a mamás con embarazos en crisis. Muchas de estas mamás, ¿verdad?, que ustedes se van a encontrar, son mamás que tienen hijos que no estaban pensando tener, o sea, en el sentido de que tal vez no los desearon. Y esa es parte de la crisis que están viviendo, pero algo muy importante que nosotros tenemos que transmitir a una mamá o a un papá es que muy por encima del deseo está la aceptación, porque el deseo viene del sentimiento. Y el sentimiento nosotros sabemos, es fluctuante. Hoy puedo sentir esto, mañana puedo sentir esto otro, ¿sí? Pero la aceptación es un acto de mi voluntad, ¿sí? Es una decisión libre en donde yo te acepto. Entonces, no importa si no fue deseado, pero sí te acepto. Porque por el contrario, miren, a veces cuántos hijos de que habla, como deseé tanto tener este hijo y al fin quedé embarazada y me nació un varón y yo quería una nena y no lo acepto, ¿verdad? O yo quería que estudiara tal cosa, o no me gusta el carácter que tiene, o no me gustó la nariz, yo qué sé, ¿verdad? Tantas cosas por las que los hijos que fueron deseados pueden no sentirse aceptados. Entonces, al final, construye mucho más la autoestima, la aceptación, más que el deseo, la aceptación. Bien, ahora vamos a pasar aquí a otro ejemplo. Esto ya fue hace algunos años. El gobierno de Guatemala tiene un programa que se llama Planea, que es el Plan Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, ¿verdad? Entonces ellos lanzaron esta publicidad. Tal vez los que estén muy jovencitos en este chat no lo van a reconocer, pero los que ya somos más grandecitos, pues eso no tiene tantos años, pues fue hace como 4 años tal vez. Y otra vez podemos ver ahí, miren, ahí está otra vez el logo del Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el engaño? Esta publicidad estaba en vallas, en MUPIs, en la prensa, o sea, por todos lados, en las camionetas, por todos lados. Protégeme del embarazo. Y vemos a esta nenita así cubriéndose como con las manitas enfrente de sus genitales, soltando el globo, es como que estuviera soltando su infancia, ¿verdad? Entonces, díganme, protégeme del embarazo. ¿Cuál es el engaño de esta publicidad? El engaño es que hacen creer que el problema es el embarazo y no la agresión que reciben las niñas, ¿verdad? Como que de alguna manera, ¿qué importa si te siguen violando mientras no te embaracen, ¿verdad? O sea, enfocan la atención al embarazo como problema, no a la agresión. Así, exactamente. Eso exactamente es, ¿verdad? De quien la tenemos que proteger es del agresor. Y ese agresor sí tiene que estar tras las rejas, ¿verdad? Y no vamos a proteger únicamente a la niña, vamos a proteger también al niño, porque del niño no se habla. Y hay muchos niños abusados sexualmente, varoncitos, ¿verdad? Entonces vamos a proteger a la niñez en su totalidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces estos eran solamente algunos ejemplos. Entonces, primera estrategia, instalar esa mentalidad antivida. Segunda estrategia, manipular el lenguaje. Y miren, aquí sí tenemos que ser, pero así, radicales. A las cosas se les llama por su nombre. Yo a veces me he encontrado gente que me dice, ay, pero es que no seas tan exagerada, si es solo gramática. Y yo digo, no, es que no es solo gramática, porque las palabras pueden cambiar los pensamientos y un cambio de pensamiento cambia la cultura, ¿verdad? Que es lo que lamentablemente estamos viendo que nos está pasando. Entonces, importan mucho, las palabras importan demasiado. Entonces, ¿qué fue lo primero que puse aquí enfrente? Interrupción voluntaria del embarazo. Eso es un eufemismo. ¿Quién quiere explicar por qué? ¿Por qué no deberíamos de referirnos al aborto como la interrupción voluntaria del embarazo? Porque interrumpir algo es algo que va a continuar después. En cambio, ahí lo que están haciendo es acabando con un embarazo. O sea, utilizan completamente malos términos. No hay interrupción, sino que hay una terminación del embarazo. Exactamente, así es. Y si lo quiere hacer más explícito, terminación de la vida,
¿verdad? Por supuesto. Así es, ¿verdad? Así que, exacto, pero son muy astutos, porque hasta meten palabras, por ejemplo, voluntario, porque ¿a quién no le gusta que se le respete su libertad y que sus actos sean libres por voluntad propia? O sea, a todos nos gusta que se nos respete nuestra libertad de decidir, ¿verdad? Entonces saben muy bien qué palabras mezclar. Bueno, vamos a ver algunas otras palabras que utilizan. Derechos reproductivos, que como ya escuchamos, ¿verdad? Son mis derechos reproductivos. Miren, a mí ahorita de verdad les digo que yo estoy tan preocupada por México, porque en México la semana pasada la Corte Suprema de Justicia aprobó una ley en donde las niñas menores de 12 años pueden acceder libremente menores de 12 años no, a partir de 12 años, pueden acceder libremente al aborto sin el conocimiento ni el consentimiento de los padres. Es decir, si un papá se opone a que su criatura de 12 años o de 13 años pueda abortar, se lo pueden llevar preso. ¿Por qué? Porque está pasando por encima de su derecho reproductivo, ¿verdad? Porque aquí sí, en México ya lamentablemente están quitando el derecho de los padres en la educación y en el cuidado en este tema de salud de los hijos, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, no existen tales derechos reproductivos, ¿verdad? El siguiente que tenemos aquí, libertad de elección, ¿verdad? Claro, todos tenemos libertad de elección. Aquí, en nuestros países latinos, tal vez no se escuche tanto, pero digamos en Estados Unidos es súper famoso los grupos pro-choice, que es lo mismo, ¿verdad? Que libertad de elección. Entonces, yo a veces cuando escucho a jóvenes, a veces escucho a mis mismos hijos, ¿verdad? Que dicen, es que los pro-choice. Y yo les digo, ¿pero qué les pasa? No les digan pro-choice, ¿verdad? Porque el choice, es decir, la elección la hacemos todos, ¿verdad? En ese caso, nosotros también seríamos pro-choice, porque también estamos haciendo una elección. La diferencia está en que nosotros elegimos custodiar la vida. Y este otro grupo elige terminar con la vida, ¿verdad? Pero entonces llamemos a las cosas por su nombre, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión es otra de las frases que utilizan, que esa es un argumento que vamos a trabajar en la próxima sesión. Vamos a entrar ya en detalles biológicos de por qué no es su cuerpo, ¿verdad? También hablan que es una violación de los derechos humanos. Miren, yo me recuerdo hace un par de años, Naciones Unidas sacó un comunicado que en Guatemala se estaba imponiendo tortura a las mujeres porque no se les permitía acceder libremente al aborto, ¿verdad? Entonces ahí también está la palabra tortura. ¿Por qué? Porque están queriendo pintarlo así, como un derecho humano. Entonces ahora resulta que los que defienden la vida son los antiderechos humanos, ¿verdad? Discriminación de género es exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando ustedes vean este tipo de palabras, ya saben, son palabras ideologizadas, ¿verdad? Y mi recomendación es que si pueden corregirlo, lo hagan. Por ejemplo, con esto de género, ¿cuántas veces, miren, no sé si a ustedes les ha tocado llenar una encuesta, ¿verdad? Que tienen que llenar una encuesta o van a la consulta con el doctor y les preguntan género masculino o femenino. Táchenlo, o sea, tachen género y pongan sexo, porque tenemos que reeducar a las personas que se utilicen las palabras que corresponden, ¿verdad? No podemos permitirnos entrar en todo este manejo del lenguaje. Muy bien, esta imagen se las presento porque, bueno, para los que no la conocían, la señora que está ahí con los anteojitos, como que estuviera hablando, ¿la ven? Que está enfrente del micrófono amarillo, ella la diputada Sandra Morán. Ella fue la que introdujo en el 2017 la iniciativa 5376 para despenalizar el aborto en Guatemala. Pero les quería presentar esto para que vieran lo que estamos hablando de la manipulación del lenguaje, ¿sí? La ley se llamaba así, este gran título que aparece ahí es el título de la ley, protección integral. Entonces, mi pregunta es, ¿será que llevando a una niña a que termine con la vida de su hijo, la estoy protegiendo? Cuando de quien hay que protegerla no es del niño, sino del agresor, ¿verdad? Acceso a la justicia. Llevar a abortar a su hijo, ¿está metiendo tras las rejas al abusador? No, entonces, ¿qué justicia hay? Reparación digna. ¿Qué le estoy reparando a la niña?
No le estoy reparando absolutamente nada. Va a seguir con temores, va a seguir con angustias. Lo que esa criatura necesita es apoyo emocional, ¿verdad? Un apoyo familiar cercano, apoyo espiritual, ¿verdad? Y transformadora. ¿En qué la voy a transformar? En la agresora de su hijo, ¿verdad? Pero se los pongo porque es que miren, qué chilera las palabras que escucharon, que eligieron para el nombre de esta ley, ¿verdad? Pero es una pura manipulación. Y ahora, esto se los vamos a enviar en el chat. Ahí pueden ver arriba está el logo de la IPPF. Ellos desarrollaron un manual de cómo hablar, o sea, cuáles son los mensajes que hay que dar y los mensajes que no hay que dar. Entonces, por ejemplo, dentro de este manual dice, vamos a ver, algunas de las cosas que dice, es, por ejemplo, nunca diga madre, ¿verdad? No, hable de la mujer gestante, por ejemplo, pero nunca diga madre. Nunca diga bebé o nunca diga hijo, sino hable del producto del embarazo. Nunca diga abortista, sino hable de el médico facilitador de los derechos sexuales, por ejemplo. Entonces han sido muy astutos, ¿verdad? Que hasta tienen capacitado a todo su personal de qué palabras decir y qué palabras no decir, ¿verdad? Así que se los vamos a mandar para que lo vean. Es larguísimo, pero lo pueden ver y es interesante. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la tercera estrategia. Deshumanizar al niño por nacer. Cuando leemos las noticias y vemos que una jovencita fue abusada, que quedó embarazada como resultado de ese abuso, obviamente empatizamos con ella y porque duele, ¿verdad? Cuando uno ve una situación así, simplemente esas cosas no deberían de suceder jamás y empatizamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no quiero, por favor, que con esto se entienda que estoy restando importancia a la parte de la mujer que quedó embarazada de esa manera, no. Pero es que cuando hay un embarazo ya son dos actores, ¿verdad? O sea, está la madre a la que vemos y la criatura a la que no vemos. Y por eso es que es tan fácil deshumanizarlo. Se va toda la atención a la madre, al cuidado, cómo se le va a ayudar, pero no se va la atención a esa otra criatura que ya existe, ¿verdad? No es que en 9 meses va a convertirse en alguien, no, ya existe. Ya es un Pepito Jiménez López, ¿verdad? Pepito, porque ya en ese momento, genéticamente en sus cromosomas ya se sabe si es un hombrecito o si es una mujercita. Y Jiménez López, porque tiene el 50% del ADN de su mamá y el 50% de su papá. O sea, ya no es un algo, es un alguien, es una persona, ¿verdad? Entonces, les traje aquí y quiero que lo escuchemos. Entonces, me voy a salir ahorita porque tengo que compartir el sonido. Quiero que vean, esta es una entrevista que se le hizo a la diputada Morán cuando estaba introduciendo la ley, ¿verdad? La iniciativa de ley. Entonces, en esta, aquí está ya. Bueno, en esta entrevista, ella está hablando del niño por nacer, ¿verdad? Quiero que ustedes escuchen cuáles fueron las palabras que ella utilizó. Ahí me dicen, por favor, si se escucha. Ahorita más adelante se va a escuchar. O sea, hay hasta antes de las 12 semanas vos podés tomar decisiones sin que necesariamente estés matando a alguien. Bien, entonces miren, cuando yo escuché esto, yo dije, Dios mío, o sea, antes de las 12 semanas, y lo puso así porque la ley lo que buscaba era el aborto en las primeras 12 semanas, ¿verdad? Antes de las 12 semanas puedes tomar decisiones, obviamente se estaba hablando de abortar, sin que estés matando a alguien. Entonces imagínense, esta criaturita, algunos de ustedes ya lo tienen, si no sería bueno. Nosotros en la pastoral tenemos y los damos al precio de costo de hace 4 años, porque lo que queremos es que pueda llegar a muchas personas. Entonces, miren, esta criaturita... Y aquí, tenemos todavía, tenemos, sí, Cari.
tenemos un montón. Ajá, y el precio de costo de hace 4 años es de 7 quetzales. Entonces, y son de silicón, o sea que es hasta más lindo que este. Bueno, esta criaturita que tiene, esta de aquí, tiene 11 semanas, ¿verdad? Esta criaturita de 11 semanas, imagínense, o sea, si es varoncito, sus testículos ya están produciendo testosterona. Si es mujercita, sus ovarios ya están produciendo las células pues, germinales, digamos, las que se van a convertir ya en su pubertad en los óvulos. Traga, se chupa el dedo, el 75% han demostrado ser diestros, o sea, que usan más su manita derecha. A mí me encanta decir que ya les podríamos sacar un DPI, porque ya podrían ir a poner su huellita digital, ya tienen formada la primer capa de sus huellas digitales. Si les hiciéramos un electroencefalograma, podríamos ya ver sus ondas cerebrales. Sus riñones ya están produciendo orina, ¿verdad? Tienen, o sea, a mí me parece tan impresionante, o sea, como apenas a los 15, entre los 15 y los 18 días ya le está latiendo el corazón. La mamá ni siquiera sabe que está embarazada, porque apenas tiene 2 días de atraso, si es que es una mujer regular, y ya el corazoncito del bebé le está latiendo entre los 15 y los 18 días, ¿verdad? A las 8 semanitas, este tiene 11, pero a las 8 semanitas, o sea, 3 semanas antes, ese organismo que empezó siendo de una sola célula, ya tiene más de 4,000 estructuras anatómicas diferentes, ¿verdad? Es una personita totalmente ya formada. ¿Qué es lo que sí necesita? Más tiempo, eso sí, obvio, para terminar de desarrollarse y de crecer, ¿verdad? Pero entonces, cuando la diputada Morán decía, puedes tomar decisiones como de abortar sin que estén matando a alguien, entonces la pregunta es, ¿y si esto no es un alguien, entonces qué es? Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente estrategia. Entonces, voy a quitar aquí esto, para que no me salga el cintillo. Entonces, la siguiente estrategia, mezclar religión. Eso ustedes, mientras más se metan en la labor pro vida, más lo van a ver. Mezclar la religión para confundir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, están presentando esta iniciativa o están presentando algo que atente contra la vida de la familia y vamos al Congreso de la República, personas que aunque no vayamos representando a ninguna iglesia, a ninguna pastoral, no, sino que vamos representando a una asociación, la que sea, de ayuda para la mujer, de lo que sea, ¿verdad? Pero únicamente con que tengamos una creencia religiosa, ¿qué es lo primero que nos dicen? Guatemala es un estado laico. Y creo yo que ni siquiera están entendiendo bien lo que significa ser un estado laico, porque ser un estado laico es algo súper positivo. O sea, ser un estado laico significa que no puede haber ninguna religión estatal, es decir, aquí todas las personas que viven en Guatemala tienen que ser mormones o tienen que ser judíos. No, hay una libertad de credo, libertad de culto. Eso es un estado laico, que cada persona elige su creencia religiosa y que el Estado no va a tomar decisiones basadas en argumentación religiosa. Por eso es que en el tema pro vida es muy importante que nuestros argumentos no sean argumentos de fe. Pues para los que tenemos una fe sabemos que es importante, pero eso manejémoslo en nuestros grupos. Pero cuando vamos a un debate público o cuando vamos al Congreso de la República, ¿sí? O sea, los argumentos no son argumentos de fe, no se defiende la vida por fe, ¿sí? Se defiende la vida porque es el derecho humano básico sobre el cual se asientan todos los demás. Entonces, si nosotros decimos, sí, es que no podemos opinar solo porque tenemos una creencia religiosa, entonces quiere decir que en Guatemala 9 de cada 10 personas no podríamos opinar. Únicamente los ateos podrían opinar en estos temas, ¿verdad? Y es más, hasta hay ateos que son pro vida, ¿verdad? Porque nuevamente el tema de la defensa de la vida no es un tema de fe, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que basarnos en las distintas ciencias, ¿sí? Porque la ciencia se basa en la evidencia que está en la realidad de las cosas. Bien, y la última estrategia que utilizan, y esta es extremadamente importante,
crean impacto alterando las cifras. Miren, a veces cuando de verdad yo he escuchado conversaciones que dicen, pero es que oíste cuántas niñas resultaron embarazadas el año pasado. Imagínense ustedes que fue, creo que hace como 3 años, o no, 2 años, que AFI, o sea, la Red Provida, hizo como un análisis, porque estaban diciendo, hubo tantos embarazos en adolescentes, ¿verdad? X cantidad. Pues resulta que esa cantidad era mucho más grande que todos los embarazos reportados a nivel nacional. O sea, ni siquiera la cantidad de embarazos llegaban a ser la cantidad de embarazos que ellos decían que habían sucedido en menores de edad, ¿verdad? Pero realmente sacarse números de la manga es de lo más sencillo. Entonces yo traje esta gráfica para que ustedes vieran. Y a mí me parece importante porque la asociación, o sea, el instituto que levantó estas estadísticas es el Instituto Guttmacher. El Instituto Guttmacher es como la rama la que se encarga de hacer toda la investigación y levantar las encuestas y sacar los datos estadísticos de la IPPF, ¿verdad? De Planned Parenthood, pues de la IPPF. Entonces vienen ellos y ¿qué es lo que hacen? Van a un país, esto fue en México. A mí me gusta mucho poner ejemplos de México porque lo tenemos al lado. Esto fue en México. Entonces vino este instituto y en el 2006, un año antes que se despenalizara el aborto en México, lamentablemente, que se despenalizó en el 2007, vino el Instituto Guttmacher y dijo, en este año 1.024.424 abortos clandestinos. O sea, hubo esa cantidad de abortos clandestinos, ¿verdad? ¿De dónde se sacarán el número? A saber, porque cómo se puede, para empezar, cómo van a tener un control de lo que ocurre en la clandestinidad, si eso no está reportado en ningún lugar. Pero de todas maneras dijeron 1.024.424 abortos clandestinos. Entonces, urge que despenalicemos el aborto en México para que la mujer pueda acceder libremente al aborto en un establecimiento, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que lamentablemente se despenaliza en el 2007 el aborto. Entonces diríamos, bueno, si el año anterior ocurrió 1.024.000 y pico, pues este año al menos la mitad, pues, porque siempre hay gente que no quiere hacer lo obvio ni que quiere quedar registrada en un hospital y sigue en la clandestinidad. Pero bueno, digamos la mitad, que hubieran sido más de 500.000. Y miren cuántos fueron. 10.000, ya no logro ver porque ahí tengo tapado con el nombre de todos. 10.100 algo. Pero traigo esto porque para mí me parece aplastante, pues, lo que dijeron que era y lo que es. Pero esa es parte de la estrategia. Hay un doctor, ustedes pueden meterse a buscarlo, es un doctor de apellido Nathanson, que se le decía que era el rey del aborto, porque él practicó alrededor de 75.000 abortos, ¿verdad? Hasta que un día se convirtió. Y entonces ya cuando él estaba converso, en una entrevista, él dice, sí, es que en Estados Unidos, cuando nosotros sabíamos que, por ejemplo, habían habido, o sea, estimábamos que habían habido 1.000 abortos clandestinos, decíamos que había habido 1 millón de abortos clandestinos. Y cuando sabíamos que al año murieron 250 mujeres, decíamos que habían muerto 10.000 mujeres. Entonces él mismo reconoce y expone, ¿verdad?, al público la estrategia que usan, ¿verdad?, alterar cifras. Entonces no se crean todo lo que escuchan, ¿verdad? No se crean, hay que ir a investigar en buenas fuentes. Lo que pasa es que lamentablemente los que levantan esas datas, digamos, como que no son tan confiables y tienen ya como que todo este sesgo ideológico, ¿verdad? Pero bien, entonces, ahora sí, esas son las 5 estrategias principales. Ahora vamos a pasar ya rápidamente a ver únicamente 2 técnicas de aborto. Los abortos se practican, o sea, las técnicas que se utilizan van a variar dependiendo de la edad gestacional que tenga el bebito, ¿verdad? Porque no es lo mismo practicar un aborto en un bebito de 8 semanas que en un bebito de 9 meses o un bebito de 4 meses, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a presentar esto que vamos a ver ahorita. Está en inglés, pero tiene las letritas abajo. Así que espero que lo logren ver. El primero que vamos a ver ahorita es un aborto en el primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre, el bebito está chiquitito.
Usualmente no se hace de manera quirúrgica, sino que se utilizan pastillas, ¿verdad? Por eso se llama aborto químico, algunos le llaman aborto medicamentoso. Bueno, es el que vamos a ver ahorita. Me dicen, por favor, si se escucha. ¿Se escucha? Sí, Sí Karen. sí se escucha bien. No se escucha. Karen, ahorita no se escucha. ¿Tiene sonido esta parte, Karen? Sí, ¿no se escucha? No. Vamos a regresar y díganme. ¿Le pusiste compartir sonido? Sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Se escucha, pero poco. No se escucha, no se escucha.
quiero que vean aquí, este es un aborto en el primer trimestre, ¿verdad? Este es así como se ve. Ahorita van a ver al bebito cómo se mueve. El bebito sale completo, como él decía, a veces pueden salir completitos, ¿verdad? Y este bebito pues salió vivo. Bueno, qué triste eso, ¿verdad? Bueno, y este es el tipo de aborto que estaban ofreciendo aquí en Guatemala, ¿verdad? El que con esa despenalización, o sea, esa despenalización, esa iniciativa de ley que estaban introduciendo. Y ahorita vamos a ver un video de un aborto en el tercer trimestre. Bien, entonces miren, el aborto que acabamos de ver ahorita es un aborto ya al final, digamos, el niño ya es completamente viable fuera del vientre de la mamá, ¿verdad? Se le pudo haber hecho una cesárea que ya hubiera vivido pues con cuidados de incubadora, etcétera, algún tiempo, pero es un niño que ya pudo haber vivido afuera, ¿verdad? Pues esto realmente es triste, ¿verdad? La verdad es que el tema del aborto, pues como hemos visto, no es un tema para ayudar a la mujer, realmente eso no es ayuda, ¿verdad? La mujer merece algo mejor, pero además es un tema extremadamente lucrativo. Yo quisiera pedirles a los que estén pues más interesados en investigar un poquito más, que se metan en internet y pueden simplemente poner videos, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice undercover en español? ¿Cómo se dice undercover? Encubiertos. Sí, videos encubiertos, ¿verdad?
de bebés abortados, Planned Parenthood. Y ahí les van a salir, miren, fue más o menos 5 años, un grupo de médicos en Estados Unidos, médicos católicos, empezaron a hacer una investigación encubierta en muchos centros de aborto en Estados Unidos, en distintos estados de Estados Unidos, y realmente es triste ver cómo se lucra, y verá, obviamente, cuando no tuvieron como que esa decencia de cuidar la vida del niño cuando estaba aún con vida, mucho menos la van a tener cuando el niño ya está muerto. Entonces ahí se ve claramente cómo hay hasta pedidos, ¿verdad? O sea, en las computadoras, cómo les encontraron que tienen 20 hígados, 5 muslos, 10 córneas, ¿verdad? Cómo se venden las partes, a cada partecita del cuerpo le ponen un precio diferente. Se venden para muchas industrias distintas, ¿verdad? Para industria farmacéutica, para experimentación, se venden para productos veterinarios, se venden para productos alimenticios, como potenciadores los usan como potenciadores del sabor, se venden para cosméticos, ¿verdad? Para cremas, o sea, entonces es horrible, o sea, realmente cuando se sigue y se rastrea toda esa ruta del dinero, ¿verdad? Se ve como el tema del aborto es un negocio, es una industria tremenda, y después cuando la mujer para destruida, cuando la mujer está triste, cuando la mujer está con intentos de suicidio, cuando la mujer está sufriendo todo el síndrome postaborto, a ver quién la ayuda con sus supuestos derechos sexuales y reproductivos. Nadie, ¿verdad? Ahí Planned Parenthood se olvidó de las mujeres, ahí el Estado se olvidó de las mujeres. Así que es duro de verdad a ver cómo se manipula a las mujeres y cómo se les hace pensar que el quitarle la vida a su hijo es la única opción. Y si no la única, pues quizá la mejor opción. Así que yo creo que nosotros, de verdad, tenemos una gran labor que hacer en este sentido, sobre todo formando, ¿verdad? Formando a jóvenes, formando a las personas que tengamos a nuestro alrededor, que a veces son las más difíciles, a veces con la misma familia es con la que más cuesta, ¿verdad? Hablar de estos temas. Pero bueno, vamos a dejarlo hoy hasta aquí porque ya me pasé el tiempo, me disculpo. Vieron que ya me pasé el tiempo, ya se nos va a terminar el tiempo del Zoom también. Pero no sé si hay alguna pregunta antes que demos por terminada la sesión. Yo solo quisiera hacer un comentario. ¿Sí? Agradezco mucho Sí, toda la ilustración y toda la información que se nos da a este respecto, y la felicito a usted por esa labor tan importante que usted está realizando. No se imagina cuánto bien está haciendo. Miren, al final, sin ser exagerado, acuérdense ustedes que el demonio odia al ser humano porque es imagen de Dios. En el fondo de todas estas ideologías, no es una cuestión exagerada, existe un ser maligno. Es irracional mucho de esas ideologías que promueven el aborto y que promueven todo ese tipo de aberraciones. Eso choca incluso contra la misma lógica humana. En el fondo está ese ser maligno que odia al hombre por ser imagen de Dios. No nos olvidemos de eso. Estamos realmente luchando contra algo más profundo que organizaciones como estas organizaciones que de partes del mundo, que lo que hacen es promover la contravida. Es un ser maligno el que está en el fondo de todo eso, y nosotros tenemos que comprometernos, especialmente las personas que somos creyentes. Yo creo que tal vez la mayor parte de los que estamos en este chat somos católicos, pero tenemos que, independientemente de nuestra religión, digamos, sí tener presente eso. Hay algo en el fondo que es un ser maligno que odia a Dios y que odia la imagen del ser humano. Por eso es que se ven esas crueldades que son inconcebibles. Pero yo la felicito a usted de verdad y los insto a todos para que luchemos, para que no nos conformemos, sino que hagamos nuestra parte para promover todo lo que sea a favor de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Definitivamente así es. Yo creo que todos estamos clarísimos que esto es una batalla espiritual, ¿verdad? Y realmente tenemos que trabajar, poner manos a la obra, pero la oración debe de ir antes de todo, ¿verdad? Antes de todo. Así que muchas gracias, Fernando. Ahorita te doy la palabra a Virginia, solo por si alguno se tiene que retirar ya. Los invito para que en internet busquen
la serie de videos de este doctor, Anthony Levatino. O sea, él tiene ahí todos, yo solamente puse 2, ¿verdad? Por el tiempo, pero él tiene, se va de cada uno de los trimestres, los